Buenas, buenas, ya estamos transmitiendo en vivo el segundo capítulo de Han, Siempre Han. Hoy ya tenemos invitado de lujo al doctor Antonio Hermosilla para que hablemos de modernidad y posmodernidad. Importantes elementos para entender el pensamiento de Ben Chung Han y la sociedad del cansancio y los efectos actuales sobre la salud mental de todo lo que está pasando. Así que en breve instante vamos a invitar acá al doctor Hermosilla para que se conecte nuestro invitado estrella del día de hoy. Antonio, ¿no estás por ahí todavía? Hola, hola, se está uniendo gente. Vamos a en breve invitar al doctor Hermosilla para que se sume a la transmisión. Ay, qué buen efecto. Ahí estamos contactándonos ya con el doctor Hermosilla, en breves. Ahí está, están conectándose. Aló. Hola, Antonio. Hola. Buena, buena. Funcionó la tecnología. Oye, yo dije, aquí habíamos dos no tan peritos para la tecnología, así que... pero resultó. Aquí estamos. Sí, pues yo, mira, ya llevamos unos minutos en vivo. Yo lo único que hice fue presentar el segundo capítulo del programa Han, Siempre Han. Un programa que se ocurrió a ocurrencias de compartir no solamente el pensamiento de Ben Chung Han, sino que de filósofos y filósofas similares que hagan una crítica a lo que estamos viviendo actualmente y obviamente cómo eso afecta a la salud mental de todos y todas. Y en eso, bueno, el primer capítulo estuvimos hablando de La Sociedad del Cansancio, que es probablemente su libro y ensayo más famoso, más bestseller, más archiconocido. Y en esta segunda oportunidad vuelvo a presentar, ya que hay más gente conectada, a doctor Antonio Hermosilla, amigo personal, doctor en Sociología, magíster en Sociología y un montón de otros títulos que nos quitarían el programa, el poder nombrarlo. Y bueno, la idea de hoy día es poder conversar sobre modernidad y posmodernidad como base, ¿cierto?, del pensamiento, no solamente de Han, sino que de un montón de otra gente. Ya discutimos en el primer capítulo, Antonio, salió entre las críticas a Han, por supuesto, de que lo que hemos conversado también nosotros, de que nada que lo que dice es novedad, ¿cierto? Pero lo dice de una forma bien entretenida, bien bonita, bien amena y bien fácil de digerir. Entonces, partimos, Antonio, bueno, los que quieran hacer comentarios y todo, y bueno, ahí está Dr. Sihu, ¿cierto? Que vamos a hacer un spoiler, ¿eh? Dr. Sihu va a ser un próximo invitado también, ¿eh? A otro programa. ¿Ah? ¿Quién es Dr. Sifu? Dr. Sifu es Alejandro Cifuentes, por nuestro... Me suena. Bueno, partamos entonces, tierra derecha. Bueno, no sé si tierra derecha, pero vamos para adelante. ¿Cómo definirías tú, Antonio, la modernidad y cómo la diferenciarías de la posmodernidad? A ver, yo diría que la modernidad es una época histórica, cultural, ¿cierto? Que comienza en el siglo XV, entre el XV y el XVI, pues ahí tiene 4 hitos
así como que le dan, que los sociólogos y los historiadores debaten cuál de los cuatro tiene más peso para explicar el origen de la modernidad. Qué sé yo, la colonización que parte con España en 1492, ¿cierto? Se podría ser un hito modernizador. El auge del protestantismo, ¿cierto? En 1500 y algo con Lutero en adelante. Algunos lo sitúan un poquito atrás desde el Renacimiento como desde lo estético, y otro elemento pudiese ser la revolución científica, ¿cierto? Ahí tenemos cuatro fenómenos históricos que dan pie a la modernidad y que en el fondo se traduce en una racionalización de la conciencia, como así como una gran... Tiene varias definiciones, pues, podría ser también una burocratización de los procedimientos, la industrialización y un superávit de la producción de bienes que no se habían visto hasta ese momento. Siempre la humanidad había vivido en una suerte como estado de escasez, casi de sobrevivencia, pero la modernidad que une dispositivos tecnológicos con una conciencia más racional permite empezar a producir con abundancia. Eso genera un mayor bienestar, el surgimiento de los estados, ¿cierto? Después de las guerras medievales, o sea, las guerras entre reinos, surgen los estados, una suerte de legitimación de las democracias. Entonces son varios procesos que se van entrecruzando y eso da pie a la modernidad. Y la posmodernidad es un concepto bien complejo, porque hay autores que la posmodernidad es un concepto más bien francés, en el sentido que la filosofía francesa lo acuñó, y por parte, por ejemplo, de sociólogos alemanes y norteamericanos, ellos más bien prefieren hablar de modernidad tardía, o le llaman también, qué sé yo, modernidad. Por ejemplo, Ulrich Beck le llama sociedad del riesgo, Bauman le llama modernidad líquida. Entonces ellos siguen acuñando el concepto modernidad, poco como en rechazo a la idea de que lo que estamos viendo ahora es tan distinto a la modernidad. Lo que pasa es que ellos lo que dicen es que hay un fenómeno en los últimos, de los años 60 en adelante, que sí genera un quiebre en este proceso modernizador, que es sobre todo, también son varios procesos, qué sé yo, la economía pasa a ser una economía muy basada en servicios. Entonces ahí también, qué sé yo, la idea de la clase obrera empieza a perder protagonismo. Entonces se difumina esta idea de movimiento histórico a través de luchas de clase, empieza a hablar más bien de estamentos socioeconómicos, el auge de las tecnologías, la globalización. Entonces todos estos fenómenos son 60, 70, empiezan ellos a delinear esto que podría ser una modernidad tardía, una modernidad neoliberal, o posmodernidad. Perfecto. Como a grandes rasgos. Oye, Antonio, y así como, ¿cómo crees tú que serían los principales efectos que nos generaron en nuestra vida cotidiana? ¿Positivo o negativo? Me imagino yo que estos serán fenómenos que trajeron cosas buenas. Bueno, gracias a estos fenómenos estamos hablando a través de esta pantalla también. Pero ¿qué definirías tú como lo principal, lo bueno, por un lado, y lo principal, lo malo que podría ser que nos ha afectado a nuestra salud, por ejemplo? Pero tú dices de estos últimos 50, 60 años de modernización, de proceso modernizador, de esta posmodernidad. Claro, o de la modernidad primaria o primera que tú definiste, la que tú creas que puedes separarla si quieres. Mira, esto generó esta y después pasó esto otro. A ver, o sea, la modernidad generó, bueno, yo diría que lo más importante generó la idea de progreso. Cuando uno lee, por ejemplo, qué sé yo, narraciones o relatos de la Edad Media, lo que hay es más bien esta cosa como el amor fati, como llamaba Nietzsche, esta cosa como que los seres humanos estaban muy condenados a una existencia muy precaria, ¿cierto? Thomas Hobbes, este filósofo, decía: la vida es brutal, breve
salvaje. Entonces él describe muy Sí. como ¿cierto? La Edad Media, una época muy sin utopías, ¿cierto? Mm. ¿Cierto? Sin la capacidad de mirar el futuro. Entonces la modernidad, yo diría que lo principal que hace es que trae una idea de progreso y de confianza en que el ser humano, al Pues, alero de ciertas instituciones, puede lograr el desarrollo. Y de hecho hay mucha expectativa. Esto se ve sobre mm, todo en la Ilustración, que va a ser también un movimiento francés, eh, que se ve mucho esta suerte como de esperanza, esperanza de ¿no? que, ¿cierto? Sí, porque lo vamos a lograr casi salir de nuestro estado de naturaleza. Ahí se instala, por ejemplo, el debate del contrato social, Locke, qué sé yo, Rousseau, Sí. el mismo Hobbes, ¿cierto? Como que vamos a salir de un estado salvaje y vamos a vivir en una... Bueno, Marx es, yo diría, una suerte como de exacerbación con este proyecto comunista de que vamos a vivir en una sociedad entre iguales Claro. y el romanticismo alemán también tiene esta idea de que vamos a poder convivir con la naturaleza. Oye, y hasta bien avanzado, ¿ah? Porque mira, yo me acordaba de los supersónicos, no sé si los viste alguna vez, de los años Sí, sí, sí. 60 o un poco antes, la sociedad que mostraba era una sociedad así, pucha, y se supone que en la época de nosotros de ahora, la esperanza que tenían en lo que iban y lo que íbamos a lograr es impresionante, ¿no? Claro, pues, claro, claro. O sea, sí, o sea, porque, y yo creo que ellos lo empiezan a mirar, en el sentido de que los primeros estados logran reducir la violencia. Hay un psicólogo que a mí me gusta mucho que se llama Steven Pinker, no sé si Ya. alguna vez, es un catedrático, él sacó un libro hace unos 15 años que se llama The Better Angel of Our Nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, y él en 1200 páginas escribe muy detalladamente que la modernidad y la Ujú. ilustración trajeron no solo una esperanza en lo narrativo, sino con cosas muy concretas. La ciencia permitió el aumento de la expectativa de vida, combatir enfermedades, se empezaron a construir las primeras las mega ciudades, y eso también generó bienestar. Sí. De hecho, él dice, se redujo la violencia, que es una cosa curiosa, porque uno siempre piensa que vivimos en el mundo más salvaje, pero es mentira. Él Eh, estadísticamente analiza estamos tranquilos que ahora. nosotros estamos mucho más limpios. Sí, que estamos mucho más tranquilos, a pesar de que tuvimos dos guerras mundiales a principios del siglo XX, pero, pero entonces se instala una idea de progreso. Progreso es igual a modernización, diría yo. Eh, y yo diría que la posmodernidad o la modernidad tardía le da la vuelta a esa idea yo creo que aquí se instala Byung-Chul Han, porque lo que empezamos a mirar en los últimos 50 años es más bien, y esto yo creo que viene de Nietzsche, Ujú. una suerte como de apatía y Mm. de desconfianza en el relato modernizador. Y yo creo que aquí se instala Byung-Chul Han o Zizek o todos estos intelectuales así que Sí. están, Que que están tan están populares llevando, ¿cierto? también, pues. Exactamente, que son muy populares No es casualidad, porque ¿cierto? representan, sí, pues, reflejan un poco un estado del ánimo, yo diría medio cínico y Mm. medio nihilista, en el sentido que ya no nos compramos este cuento de que vamos a Pero progresar nos y creemos el vamos... cuento ya. Claro, yo diría que ahí se instala muy bien el relato de Byung-Chul Han. Oye, pero ¿qué pasará que el relato como que gusta mucho, digamos? De hecho, yo he visto incluso en el matinal del Chilevisión a Julio César Rodríguez hablando de que había leído La Sociedad del Cansancio y que había quedado encantado y citándolo y todo. Casi llego atrasado a trabajar por quedarme ver ese hito televisivo. Su compañera de canal no lo apoyó mucho, dijo que lindo tu libro, sigamos con, no sé, la noticia, qué sé yo, pero no cambiamos, pues no, o sea, está como el diagnóstico, ¿cierto?, de que parece que hay algo de que no resultó tan feliz o tan maravilloso esto de la modernidad y que hay cosas que nos enferman y todo, pero no generamos un cambio, o sea, leemos el libro, ¿cierto?, y al otro día nos ponemos la corbata igual, ¿qué pasa ahí? A ver, yo creo, eh, eh, a ver, yo voy a pensar que el proyecto modernizador Uh -huh. que trajo consigo una esperanza utópica, y yo creo que esto donde más se refleja
es el marxismo. Mm. Y el marxismo, que es una crítica, por un lado, al advenimiento de una sociedad capitalista industrial que trae consigo la alienación del trabajador, trae al mismo tiempo la posibilidad de derrotar este cáncer Mm. con la famosa lucha de clases, ¿cierto? Después va a Sí, venir un marxista famoso que se llama Lukács, que escribió un texto muy famoso en esto, en donde él señala que lo que necesita la clase obrera es tomar conciencia, ¿cierto?, de su situación de clase reificada o cosificada, y desde ahí tomar dominio de los modos y medios, de los medios y fuerzas de producción. Ahora, yo diría que el problema que tenemos ahora, y de ahí uno encuentra el pesimismo de Byung-Chul Han, es que los autores contemporáneos ujú, miran que en el fondo el proyecto del marxista fracasó estrepitosamente, en mm. el sentido de históricamente los países que adscribieron al modelo Que lo intentaron, claro. lo intentaron, terminaron transformados en totalitarismos en países más Sí, pobres. terrible. Entonces, claro, y entonces eso significó por un lado una suerte de legitimación del capitalismo, Mm. ¿cierto? El capitalismo se instala como un modelo que genera Como desarrollo. el menos malo, digamos. Exactamente, el mal menor. Y entonces asistimos, yo creo que esto es un eje central de la posmodernidad, y ahí yo sitúo a Byung-Chul Han. Entonces nos encontramos con un sistema que no tiene alternativa, Mm. ¿cierto? Sí. Y además, o sea, para mí donde se ve este quiebre de la izquierda y del marxismo es con la famosa escuela de Frankfurt, Mm. en los 30, ¿cierto? Con Horkheimer, Adorno. Marcuse no tanto, porque él de alguna manera va a ver en los movimientos sociales un intento Claro. de salir de esto, pero Horkheimer y Adorno, en esta suerte de dialéctica negativa, ellos dicen prácticamente el capitalismo es una fuerza que No, no por acepta favor. contradicción, que vive de su contradicción. De ahí viene la famosa dialéctica negativa, ¿cierto? Que es capaz de ser recursiva en su crítica. Y de vendértelo de Eh, vuelta. Y te etiqueta la crítica y te la vende. exactamente, o sea, exactamente, es como decirlo, no permite una síntesis, no permite una síntesis hegeliana que nos Claro. haga salir como sujetos del espacio de encarcelamiento. Esto que Entonces, pasa ahora, te pongo un ejemplo de lo que tú estás comentando. O sea, eh, el otro día vamos a hacerle mala propaganda al banco porque nos baneen, pero un banco X con un logo rojo de Europa, vamos a decir hasta ahí nomás, te ofrece pagar tu huella de carbono. Y yo me acordaba justo de lo que decía Chiche, que decía, mira, cuando te llega la culpa no importa, porque el capitalismo te permite pagar tu culpa. sí, Entonces resulta que ahora si me siento culpable por contaminar, en vez de la acción social, voy y pago, no sé, estoy inventando, no tengo idea cuánto costará, 20 lucas, 30 lucas mensuales, y estoy pagando por tantos kilómetros que ando, y estoy ayudando a la naturaleza, y qué sé yo. sí, Y seguimos lo mismo, digamos. te permite como redimir tu culpa el Sí, capitalismo. Bueno, esto yo diría, esto ya había sido visto en Marx, cuando él empieza a hablar de la famosa fetichización o sea, en el fondo, el Marx se da cuenta que el capitalismo va a tener que en algún minuto convertir en commodities con mayor fuerza más esferas de la vida, porque mm, por un botón que tiene con el ciclo de la producción, ¿no? O sea, los seres humanos en algún minuto vamos a tener lo necesario materialmente, entonces el capitalismo llegaría a una suerte de punto final, porque ya no podría seguir sí, produciendo para poder satisfacer esa necesidad. Entonces requiere el capitalismo de alguna manera de ir transformando en mercancía todo. aspectos cada vez más sutiles, y claro, como por ejemplo la felicidad, ¿cierto? Claro, ¿quién diría que la revolución industrial estaba para producir, qué sé yo, no sé, estoy pensando en Ford inicialmente, autos, qué sé yo, qué sé yo, bienes materiales sólidos, pero al mismo tiempo que cuando ya ese mercado empieza a agotarse, es necesario empezar a producir símbolos, ¿cierto? Estados de ánimo. Hay una bebida que te ofrece, una bebida gaseosa que te ofrece felicidad, no diabetes, digamos. Claro, Bueno, claro, aquí, oye, claro. vamos a leer un poquito. Luis
Caet de Gran Prócer dice, he vuelto a epistemología, puso acá en los comentarios. Ya están repitiendo. Esto es como un déjà vu. Ya lo hemos vivido antes. Así. Pero eso, o sea, yo diría que Byung-Chul Han se instala, es como una herencia de todo este pensamiento podríamos llamar marxista o de izquierda, o claro. que ya empieza como a caer ya en un pesimismo. Yo diría que Marx ya muy mediatizado por Schopenhauer, ¿por cierto? Muy así como ya en el fondo ya no hay utopía, sino más bien una suerte de resignación. Entonces, claro, ahí uno entiende bien cuando uno lee a Byung-Chul Han de dónde está hablando. Claro, porque Han es súper pesimista, eso lo conversamos en el primer capítulo, como crítica también. Cuando yo me he conversado con conocidos, amigos, qué sé yo, más revolucionarios, me dicen, odian a Han, porque dicen, él es contrarrevolucionario en el sentido de que su diagnóstico es tan negativo que él, bueno, lo ha dicho abiertamente, ¿cierto? Especialmente en las pocas entrevistas que ha dado, ríndanse, digamos, o sea, no, aquí no hay nada que hacer. Esta cuestión, yo tengo mi jardín, la famosa entrevista del jardín, yo tengo mi jardín, donde de hecho sacó un libro hablando de las plantas, con fotos, con grabado las plantas y todo, en las que incluso hace unas reflexiones súper raras de estas plantas son los hijos que nunca tuve, se fue a una media bola, pero finalmente lo que te dice es, no hay aquí salida, ríndete, y por eso a los revolucionarios clásicos, que podríamos encasillar en lo que tú comentas como los marxistas originales, no les gusta Han, porque lo encuentran como casi un dispositivo más de control, digamos. Sí, mira, yo no he leído toda la obra de Han, porque este hombre produce libros como, sí. ¿cierto? Saca un libro al año, una cosa impresionante. Como 2 al año está sacando ahora. O 2 al año. Ahora, él tiene una cosa, a mí me resulta a rato un poco, me pasan dos cosas con Han. Primero, me pasa que no encuentro que tiene una pluma agradable, sí. que es capaz de transmitir cosas que son muy complejas para un público amplio, y eso obviamente es notable. Pero claro, yo lo leo y a ratos me parece que no está diciendo cosas muy originales, sino que ya hay una suerte como de refrito de cosas que ya dijo un poco Foucault, que otros intelectuales contemporáneos ya han tratado de expresar, pero con un poco más de profundidad. Por ejemplo, esta cosa de la aceleración del tiempo, claro. Eso ya hay un teórico que me gusta mucho, se llama Hartmut Rosa, que es como cuarta generación de la escuela de Frankfurt, él lo explica con un texto con mucha investigación, o la fatiga de sí mismo, el hombre cansado. También hay autores que han hablado de esto, como Alain Ehrenberg, que es un antropólogo. Entonces, me pasa que lo que tiene de bueno Han es que él tiene esa cosa de buscar y de integrar muy bien a otros autores que esto lo profundizan con más fuerza. Pero claro, él no propone nada, ¿cierto? De una cosa así como... Les da crédito, sí, por último, porque hay otros que se dan por dentro con los créditos, te digo, los cita como se debe y todo. Sí, él cita... no lo digo porque hay varios que se dan por dentro con todo eso. Sí, pues como que claro, como que un pensamiento propio y al final no... Pero a mí me pasa, yo lo que creo, y aquí tú sabes más que yo porque lo has leído más, que yo creo que él como él es, porque él tiene algunos libros, por lo menos yo le leí uno, dos en realidad le he leído, uno que es sobre China, se llama La ausencia, sí. Y otro que sacó sobre budismo, sí. Fue de los primeros que leí. Yo de hecho entré por ese libro, porque dije, pucha, hay alguien hablando budismo zen, y después caché que era más bien un crítico cultural. Sí. Entonces a mí me da la sensación de que él hace una suerte como o sea, entra en esta resignación muy desde la lógica oriental. Mucho, sí. O sea, es como, ¿cierto? Es como más bien observa y acepta casi como con calma y serenidad. Sí. Distante, de hecho. Sí, eso es como una suerte como de distancia. Y eso a lo mejor es lo que le critican mucho. Sí, de hecho es toda una postura, no sé si es significado o no, pero hay un documental que se llama justamente La Sociedad del Cansancio, que se puede encontrar en YouTube, dura aproximadamente 45, 50 minutos,
donde, bueno, van relatando parte de ese libro, digamos, de algunos pasajes, y él hablando, digamos, de su vida y todo, cuenta un poco su vida, y claro, es un personaje que camina, ¿cierto?, por unos puentes en Berlín, solo, mirando de lejos, como con esa mirada así, como que tú te lo encontrarías en la calle y decís, bueno, ¿qué me está mirando? ¿Qué? Pero como lejos, ¿cierto? Lejos de todo, vive solo, y su vida es muy misteriosa, y no habla mucho, no hace muchas conferencias tampoco, y las que hace poco contacto visual. No sé si será él así, digamos, o es parte de la performance, pero muy consistente con lo que tú has dicho y lo que se observa en los libros. Yo creo que también, bueno, pega mucho la sociedad del cansancio especialmente, o sea, yo llegué así por casualidad a una librería, ¿cierto? Que veis tú la sociedad del cansancio, estamos todos cansados, entonces ya por nombre te llama la atención, tomáis el libro, es súper corto, entonces tú decís, bueno, me arriesgo, digamos, que no, tampoco voy a, no es caro porque, bueno, es caro, tan caro como cualquier libro, digamos, pero no es tan caro y es corto, si es malo, bueno, fue nomás. Y yo creo que esa ha sido una también de la llegada, o sea, cuando, si te dice tú estás cansado, cualquiera va a decir, sí, sí, yo. Sí, empatizar con eso. Claro, y va a empezar a leer y todo ahí. A lo mejor por eso otros libros como La ausencia que tú comentas, el de budismo zen, o este que tiene como Loa a la Tierra, no son tan populares porque justamente se escapa un poco de eso. Ahora también lo interesante que ha sacado, porque también ha sido muy criticado por esto que tú comentas, ¿cierto? De que la prosa es accesible y todo, pero algunos Sí. la han criticado de falta de profundidad en algunos momentos, en algunos episodios, y él tiene dos libros que habla de la muerte. Bueno, sigue su pensamiento, ¿eh? Pero principalmente lo que hace es como escribir lo que otros han escrito de la muerte, como que yo cuando lo leí, uno de esos, sentí como que era como que lo estaban presionando tanto por mostrar sus capacidades como filósofo, que sacó uno ultra denso así y bien así como casi para sus colegas, como diciendo, mira, si yo también puedo hacer lo misma cuestión que tú, ¿cachai? Porque es como un análisis filosófico súper detallado de lo que han dicho muchos de la muerte, muchos filósofos de la muerte, pero él tampoco dice nada, ¿cachai? Es como un buen trabajo de análisis, Sí, pero súper sí. el En eso, lenguaje y todo es como diciendo, yo también puedo hacer esto, sí. si ustedes quieren también lo puedo hacer, y es más grandecito que los otros ensayos que tiene, ¿cachai? En eso es bastante distinto a Zizek, ¿cierto? Que él está, yo diría que él está más metido en la contingencia política, está más, Sí, sí. él acepta más el debate político y él trata de buscar cierta originalidad en los textos, en ser más provocativo. Yo diría que Han a lo mejor yo no le veo tanto esa provocación, veo más Sí, bien sí, se incluso ha opinado de Chile, ha mandado saludos, ha mandado de videos, todo, de como todo. una estrella del rock. Sí, no, es un rockstar. Bueno, y se han peleado estos dos varias veces, ¿eh? Se han peleado ¿Ah? Ya, ya. sí, se han peleado harto y incluso se han peleado a niveles de que tú citaste mal a este autor, no lo entendiste. Es súper entretenido, sí, porque se citan así como no son como mi muy querido, así como las cartas de Freud, pero son así como estimado, sí, parece que tu lectura está un poco floja, porque lo que quiso decir Hegel no fue eso. Han, yo no sé en qué andas tú, pero no sé qué parte de Hegel leí, y así se han ido, a raíz de esto de que empezó, parece ser que empezó Han, ¿cierto? Criticándole que su análisis, el de Zizek de la pandemia no fue muy acertado, se apuró mucho. Al principio de la pandemia tenía un libro listo que decía prácticamente que el comunismo iba a surgir de la pandemia, Sí, y sí, Han dijo lo contrario, dijo que esto iba a fortalecer al capitalismo, y ahí se fueron en una discusión eh, muy propia también, apresurada. muy propia también de la izquierda, que se pelea sola. Sí, ahora yo no, en estos minutos uno ya no sabe porque hay tanto nihilismo y cinismo y pesimismo entre todos estos autores que, o sea, yo no sé si Han se situaría a la izquierda, ¿eh? Sí, 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 él lo ha dicho, porque que, sí. lo ha dicho,
¿cierto? Él ha reivindicado a Lenin, a Sí. Robespierre, ¿cierto? Todas estas figuras, él reivindica la revolución como un acto violento. Pero Han, no sé si él se situaría No, pues no, y justamente eso le critican también, pues si tú sabes que los más clásicos, los vieja escuela, marxistas originales, te tienen que escuchar, te tienen que escuchar que tú digáis, sí, ¿cachai? Es como Carlos Pérez Soto, que empieza todas sus conferencias diciendo yo nací en marzo, refiriéndose a su marxismo sin que nadie le pregunte, sin que sea tema de la conferencia, porque a veces habla de, no sé, antipsiquiatría o exclusivamente de Hegel o de movimientos sociales, etcétera. Oye, ¿y tú qué piensas que en concreto nos podría estar afectando? Porque esta es una de las razones del surgimiento de este espacio, a la salud mental de nosotros, de todos. ¿Qué nos podría estar afectando este diagnóstico pesimista de la sociedad actual de Han y bueno, de otros, de todos los que vinieron antes? Mm, a ver, mira, Tanto teóricamente como tu experiencia también en la consulta también, pues sí, me imagino que tú también te has encontrado con a ver, yo creo que esto es un fenómeno como muy complejo, pero yo creo que tiene varias aristas. Hay una a mí que me llama la atención, que eh, y me causa también contradicción, porque a mí yo me formé en la línea humanista transpersonal, y es donde sí, tengo mi corazón clínico, eh, pero, pero como también soy sociólogo, me ha interesado mucho esto de que en la psicología, eh, eh, yo diría que desde los años 50, 60, va a, va a situar lo terapéutico desde un espacio muy que tiene que ver con ¿cómo decirlo? Con, con, con realizarse. Entonces estoy mm, pensando en el concepto de autorrealización en Maslow. Entonces, si uno mira esto, claro, esto tiene una mirada, por un lado, que es bastante necesaria, que es la idea de conectar con tus potencialidades, que es una tesis de Aristóteles. Pero si uno la mira un poquito más así sociológicamente, hay una coincidencia entre las sospechosa. tesis. Claro, hay una coincidencia entre una suerte el narcisismo como, como arquetipo cultural de la posmodernidad que empieza a brotar en los 60 en adelante, Uh -huh. y esta idea de que tenemos que realizarnos y que tenemos que ser, esto se llama en la terapia la autenticidad, ¿cierto? No voy a llegar al tema de la felicidad, pero uno podría hacer un link entre la autenticidad y la felicidad. Entonces, eh, a lo mejor nosotros los psicólogos hemos sido medios culpables, Mm. en parte, de haber promovido la idea de que los seres humanos podemos ser, eh, ¿cómo decirlo? Que podemos, que, que podemos rechazar los elementos del sufrimiento humano, ¿cierto? Como Mm. que en el fondo, ¿cierto? Como que podemos gestionar el sufrimiento humano, Como que todos podemos también, porque es todos. y que todos, claro, y que todos podemos, eh, y, y- claro, y que en el fondo al final la meta terapéutica no es ya reducir síntomas o reducir sufrimiento, como decía Freud, sino más bien ahora, bueno, alcanzar una autorrealización, alcanzar un cierto Mm. nivel de autenticidad, alcanzar un suerte de bienestar. Eh, y esto también se expresa con mucha fuerza y que también comienza a fluir en los 50 y los 60 es los libros de autoayuda, Uh, que empiezan a utilizar este lenguaje psicológico bien masticado, ¿cierto? Bien sí. masticado, y le empiezan a decir a los seres humanos que todos pueden gestionar sus vidas hay un libro de Foucault que se llama Las tecnologías del yo, ¿cierto? Pero Sí. Foucault habla de las tecnologías más bien como, como una suerte de autogobierno del cuerpo.
pero también la tecnología del yo, nosotros pudiésemos, la psicoterapia podría ser transformada en una tecnología del yo, una suerte como de control a través de expectativas de lo que un ser humano debe ser. Y esto, por ejemplo, ha caído ahora en la crítica que se le está haciendo feroz por parte de muchos sociólogos a la psicología positiva, al mindfulness, ¿cierto? De que, claro, de que está la cagada en el mundo, pero bueno, siéntate 15 minutos y medita, pues, así como, y si te encontráis a ti mismo, está todo. Entonces, no sé, a mí siempre me ha causado mucha sospecha lo que nosotros como psicólogos hacemos, porque, ¿a dónde voy? Porque la crítica siempre, la crítica más evidente siempre ha estado en la psiquiatría, ¿cierto? Claro, la medicación y todo eso. Han generado los manuales de clasificación y de patologización, que los psiquiatras nos han llenado de pastillas, ¿cierto? La famosa la domesticación a través de las píldoras, la misma internación en los psiquiátricos. Entonces la antipsiquiatría tenía una voz rotunda y bien ruidosa. Pero nosotros los psicólogos como que fuimos pasando piola, así como que no, nosotros no. Y a mí me ha interesado mucho eso, de que yo creo que nosotros hemos contribuido mucho a... Oye, pero yo creo que... a dar una expectativa de bienestar que no es real. Pero yo creo que seguimos pasando piola, ¿eh? Porque esto de la psicología positiva, donde yo ambulé, yo sé que quieres que lo diga, o lo iba a decir tú, si no. Quería que lo confesaras delante Lo de toda confieso, la aquí gente. yo me confieso totalmente, como este meme que hay que sale un gordito igual que yo, vestido de nazi, no sé de qué película es, y dice, somos los malos, así como sorprendido. Alguna vez yo, claro, después de algunas lecturas me dije, bueno, yo no sé si estamos tanta sospecha, porque hay un grupo que sospecha, pero le está yendo esto espectacularmente, en el mundo de la empresa y todo, le va espectacular el coaching de vida, el mindfulness para qué hablar, o sea, hay un montón de mucha plata ahí. En este libro, un libro que se llama La dictadura de la felicidad, no me acuerdo de la autora en este momento. Bueno, la autora confrontó a Seligman, ¿eh? Es colega, no es colega, era bióloga, parece una cosa. Es la Bárbara Ehrenreich. Sí, ella. Sonríe o muere. Sonríe o muere, dictadura de la felicidad, sí. Y claro, ella es socióloga, pero primero era bióloga, algo así, sí, empezó, era como enfermera, una cosa así. Bueno, la cosa es que ella confronta a Seligman, logra llegar a él, lo confronta y le dice, oye, le dice todo lo que estaba hablando ahora. Y Seligman, según ella, se enoja, así se pone casi violento, así como, y no quiere responder, y le dice, ¿sabéis qué? Mi tiempo es muy limitado, yo te di una entrevista a ti para que me preguntes estas tonteras, chao, y no quiere seguir hablando. Doctor Sifu dice aquí, expositivista positivo. Eso es lo que me está diciendo a mí, yo creo. Obviamente. Entonces, por eso, yo sé que tú hablas de esta sospecha, y como que estamos bajo sospecha, pero no tanto, o sea, no sé si tan masivamente, o sea, la gente, nosotros podemos discutir estas cosas, pero la gente sigue haciendo mindfulness. No digo que el mindfulness sea malo, ojo, si el problema es que no es solución para todo, digamos. Sí. Y como que sigue siendo así, como que esto sigue siendo una normalidad de la superación, de ser feliz, sí, para ponerlo así para el público que no, a lo mejor no, vos podís, weona, este famoso dicho, ¿cierto? De como que decrétalo, el universo te va a otorgar. Anímate solo, no sé, todas estas frases que usamos a diario para darnos ánimo, por un lado que puede ser muy, muy positivo, digamos, muy bueno, pero por otro lado pasa esto que tú dices, que no sé si nos estamos dando tanto cuenta al final. O sea, yo creo, a ver, chuta, al final estamos derivando a una crítica al gremio, pero bueno, está bien, a mí no me importa. Yo diría que lo que la terapia un poco ha hecho, y ahí probablemente su contribución al capitalismo, es privatizar los problemas, ¿cierto? Es pensar... Individualizarlo. Claro, exactamente, es como que yo tengo el problema y
Entonces nos hemos ido olvidando, y yo creo que esto obviamente le conviene al sistema, nos hemos olvidando que los problemas tienen un elemento estructural, Mm, que tiene que ver con un elemento desde lo económico, ¿cierto? Desde el claro, elemento de la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades. Por ejemplo, piensa tú en la idea de la meritocracia, ¿cierto? Que es una idea que hemos abrazado todos, como que en el fondo, si te esfuerzas, te mereces algo en la vida, o te merece que te vayas bien. Y claro, pero cuando uno habla de la meritocracia, uno nunca toma en cuenta las condiciones sobre las cuales los sujetos compiten, ¿cierto? Es como que en el fondo mm, todos fuéramos igual y entonces solo nuestros méritos son los que están ahí como marcando la capitales diferencia, claro. claro, y eso es mentira, o sea, ya Sí, sabemos sí, que los primeros años de vida determinan un montón, sí, sí, claramente. ¿cierto? Entonces, ¿para qué vamos a hablar de los elementos genéticos? ¿Para qué? O sea, entonces, yo creo que hemos convertido el mundo en una ilusión, una Mm, suerte de ilusión, eh, y entonces, y con eso hemos negado los elementos que realmente están a la base de la opresión, de la alienación, de, eh, pero claro, entonces uno lee a Byung-Chul Han y él devela esto, lo devela muy, muy bien, te despierta. pero claro, pero claro, no sabemos tampoco cómo deconstruirlo para generar una sociedad mejor. Claro. Eh, Mira, Ahí voy a leer viene un también la poquito cosa metafísica, ¿no? los comentarios aquí para interactuar con la gente. Hola, hola a Sí, los sí. dos, dice Pelusa. Espera un poco aquí. Ah, la pelusa, tanto Sí, tiempo. po. Y había aquí, espérate, eh, alguien había hecho una pregunta justamente de lo que estábamos hablando, pero existe algo, Ya. Mulata dice, pero existe algo que dé una solución para todo. No sé si podemos dar respuesta a eso. Y Doctor Sifu dice, de aquí surge el nuevo colegio de psicólogos de Chile. Ya, Doctor Sifu lo vamos a dejar de presidente, sí, ya que la tiró, lo vamos a dejar de presidente. ¿Ah? Y hasta lo suficientemente dividido para que surja una tercera o cuarta o quinta fuerza. Ya no sé cuántas fuerzas hay ahí. Bueno, hay otra asociación gremial también, pues la Asociación Gremial de Psicólogos de Chile, no sé si lo sabíais. No tengo idea. Que otra tiene su logo y todo el tema, es otra asociación gremial distinta. Eh, Oye, pero bueno, volviendo a lo que estábamos, yo creo que tuviste un poco de respuesta a lo que preguntaba Boleta, de que no hay una solución para todo, pero al menos podemos a Sí, lo mejor no hacer una ilusión, ¿cierto? O sea, no tenemos solución, pero tampoco entregar esta ilusión, porque al final es como no, bueno, ya perdí la fuente, pero no sé si fue en ese libro La felicidad o en otro, o sea, del sonríe o muere o en otro, eh, que hablaba esto de que te echaban del trabajo, por ejemplo, y había unos tipos y tipas que te coacheaban para que tú vieras esa oportunidad que era, porque era una oportunidad de sí. renacer. Hay una película, se la recomiendo, está en Netflix, no me acuerdo el nombre, actúa George Clooney. Ahí la van a cachar al Ay. tiro. Sí, Y él, ¿cierto? Él lo contratan en una empresa sí, para sí, despedir personas, ¿cierto? Como que lo sí, llevaran sí. a... De una No sé empresa de por dónde... aviones parece, ¿no? O sea, ¿es una empresa de aviones o no? Sí, Ya, sí. sí, la misma O sea, película. no es una empresa de aviones. Lo que Pero pasa es que él viaja, viaja él mucho, está sí. viajando y él toma a una, ¿cómo decirlo? A un estudiante y le empieza a enseñar este oficio de cómo despedir a alguien, pero creando la ilusión de que lo que tú decías, porque en el fondo que te despidan es bueno, porque es una oportunidad. Y Claro. entonces, súper interesante, es muy Sí, buena pues esa en, este, en, este, película. en esto que yo te digo que leí salía, por ejemplo, una persona de 60 años que le decían esto, pues esto es una oportunidad. Imagínate que te despidan a los 60 años, a poco tiempo Mm, de jubilar, digamos, mm. y que te digan, no se preocupe, esto es una oportunidad para reinventarse. Eh, Sí, Oye, aquí sí. PS Nightwolf, que por la foto veo que el gran Jaime Fuster dice, Durkheim ya relacionó el suicidio con algo social y no explicarlo únicamente como un fenómeno individual. Sí, po. Bueno, que los Bien. sociólogos han hecho eso, po. Han tratado de mirar estos fenómenos psíquicos, qué sé yo,
o los fenómenos psíquicos desde un contexto cultural y social. Ahora, claro, claro, uno dice, ahora, porque uno también tiene que pensar esto en contexto histórico, porque o sea, nosotros ahora estamos, ¿cierto?, en una época de angustia, de Sí. depresión, de ansiedad, ¿cierto? Pero, pero no sé, yo a veces leo autores y a veces me convenzo de que vivimos en el mejor de los mundos posible, o sea, de que Un estemos historiador diría eso a lo preocupados. mejor, ¿o no? Claro, hay mucha, o sea, imagínate que hace, a ver, yo creo que es una cosa o la otra, o sea, si hubiésemos nacido hace 300, 400 años, o hace 200 años o menos, nuestro tema hubiese sido la insatisfacción con respecto a que hubiéramos pasado hambre, a que nuestros niveles de educacionales hubieran sido bajísimos, para qué hablar de las mujeres, ¿cierto? Y la histórica segregación que han sufrido. Entonces, hoy en día estamos en un, bueno, hay autores que ya están hablando de que desde la pandemia en adelante, incluso antes, se está viendo todo un cambio que tiene que ver con la palabra reivindicación. Las mujeres están Mm, saliendo a las calles, las minorías, qué sé yo, sexuales o de género, entonces, sí. los movimientos indígenas. Entonces, esto parece a ratos como que es muy caótico, ¿cierto? Y entonces nos da miedo, nos genera ansiedad, ¿cierto? Mm. Este torbellino que es como que no termina, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar a buena hora, qué bueno que estamos en una época en donde podemos hacer radiografías de nosotros mismos y de nuestros Mm. dolores y compartirlas, por ejemplo, como en este minuto. O sea, no sé, yo a veces digo sí, es un mundo triste, oscuro, pero no es la Edad Media. Claro. Y Oye, pero yo prefiero, o sea, yo claro, prefiero este mundo en donde mi dolor psicológico es no saber si me compro un McDonald's o un Kentucky. Prefiero ese dilema existencial a haber nacido en un mundo donde chuta, o me como un pedazo de pan duro claro. o me tomo esta jarro de cebada para pasar el día. No sé, Claro, porque lo digo porque, ¿sabes por qué te lo digo? Porque yo a veces creo que detrás de toda esta literatura pesimista, estoy pensando en Lipovetsky, o sea, hay muchos autores que, hay un escritor que a mí me gusta mucho que se llama Houellebecq, que es un francés que escribe novelas y él es bien misógino y bien nihilista, pero a mí me gusta, he leído todas sus novelas y me gusta, pero yo diría, hay una explotación, o sea, ellos saben que hay un mercado del dolor sí, claro. y de gente que está dispuesta a leer, o sea, hay gente que le gusta eh, revolcarse en el sufrimiento, entendiendo que está bien, no estoy diciendo que vivimos en el mejor de los mundos posible, pero, pero yo creo que sí, como civilizaciones hemos hecho grandes avances. Eh, Sí, no, enorme. entonces, quiero conservar un poquito de confianza De optimismo. en que sí, sí, Bueno, no tanto como después lo positivo, pero a las 10 empieza el taller de Mindfulness. No. Oye, claro, después de este taller nos vamos a poner todos aquí ese con a pago, sí, ese es con pago. sí, Vamos a dejar los datos de perfecto. transferencia. Oye, claro, es como, bueno, cada época tuvo sus males, digamos. Eh, Claro, Jaime, bueno, acá estamos claro. en un momento sociohistórico que empuja, produce trastorno de ansiedad, depresión, estrés, cada vez más temprana, efectivamente, lo que estábamos hablando. Oye, Sí, pero ¿será esta falta? Bueno, Han dice el aroma del tiempo que le falta lo que une el tiempo, el relato, ¿cierto? Pero sí, justo tú nombraste la Edad Media, me acordaba de que tenemos los que también somos amantes de la cultura popular, digamos, serie y todo lo demás, hay una fascinación por la Edad Media, a pesar de que fue una época terrible, hay una mm, fascinación en literatura, en cine, sí, sí, piensa en Juego de Tronos, por ejemplo, que si bien era un mundo fantástico, era ambientado en una especie de medieval, digamos. ¿Será porque morían con épica? ¿Por qué será? Porque no sé qué podrá gustar de ver gente muriendo, ¿cierto? Pero bueno, morían heroicamente, por lo menos la serie y la película pasa así, digamos. bueno, yo creo que, a ver, yo creo que lo que a ver, si uno mira el diagnóstico, claro, vivimos en una sociedad cansada,
pero al mismo tiempo vivimos en una sociedad súper aburrida. O Mm. sea, tú lo dijiste bien, una sociedad sin épica, una sociedad donde no hay ideologías por las cuales luchar, donde no hay relatos a los cuales uno se adscribe, ¿cierto? Y defiende, no hay grandes sistemas valóricos a los cuales Activarse. adscribirse, Mm. ¿cierto? La famosa muerte de Dios nietzscheana tiene Sí, que pues. ver con esta muerte de narrativa. Y claro, uno mira la Edad Media y claro, ahí la gente vivía 35, 40 años, pero de lo que les sobraba era eso, pues, ¿cierto? Les sobraba épica, les sobraba narrativa. Por el reino, por Eh, Dios, por anda, ¿sabes tú qué? no, claro, por lo que sea, incluso hasta por comer, o sea, ya levantarte en la mañana y decir cómo sobrevivo hoy día, ya eso es una tremenda narrativa que la nuestra, que es levantarnos a cansarnos a veces en un trabajo que no tiene mucho sentido, ¿cierto? O estar conectado varias horas Mm. mirando escenas en YouTube, Instagram o lo que sea. No, Instagram no, porque nos está acompañando. Se pueden contar con cosas como esta, ¿eh? De repente en sus Claro, reels y así que no le dé la pasada así nomás, pues, ¿ah? No sí, somos Tinder para que no haga así para el lado, déjenos un rato ahí. ¿Ah? sí, Y que, sí, o sea, que efectivamente lo que tú dices parece ser que, claro, tenemos que, pero estamos seguros físicamente, digamos, un poco aburridos, pero seguros, digamos. O sea, sí. Bueno, es que al final no pagamos el precio, pagamos la, pero sabes, esto no, esto dicen los antropólogos que esto partió cuando dejamos de ser recolectores, así tan atrás, cazadores, digamos. claro, y cuando nos convertimos en una sociedad agraria, se supone que éramos nómades. Ahora hace poco salió un antropólogo de apellido Sussman que sacó un libro muy interesante sobre el trabajo, Ujú. y él dice que es interesante cómo no hemos podido reducir las horas de jornada laboral, a pesar de que se puede, de que podría, esto ya lo había dicho Keynes a principios del siglo XX, que podíamos reducir la jornada a 15 horas, pero dice él que el problema es que la gente no quiere reducir sus jornadas laborales porque no sabe qué hacer con el tiempo libre. Guau. Eh, ¿Cierto? Claro, es como que el tiempo libre nos llena de ansiedad, ¿cierto? Nos aburrimos, entonces, bueno, mejor hagamos cosas. Y entonces él va a las sociedades nómades y él explica que en esas sociedades la gente trabajaba, porque se pensaba, los antropólogos pensaban que las sociedades nómadas eran sociedades bastante precarias, donde la gente estaba constantemente buscando alimentos y moviéndose de un lado a otro para sobrevivir. Y él pone mucha evidencia antropológica que dice que no, que estos primeros, nuestros antepasados, trabajaban muy poco, tenían mucho tiempo de ocio, y Mira que tú. ese tiempo de ocio era muy valorado, era en el sentido de que se llenaba de rituales y ceremonias. Y que, claro, ahí también Hal lo dice, eso también lo hemos perdido, Los ¿cierto? rituales, la Como ausencia, sí, po. La pérdida de los rituales se llama rituales, el Texas, donde habla de eso. exactamente, exactamente. Entonces es interesante como en el fondo parece que nuestro destino como especie ha sido buscar incesantemente una zona de confort para después aburrirnos en esa zona de confort y llenarnos de ansiedad y de pena. Sí, pues hoy hay unos estudios justamente que muestran que los países estos ultra desarrollados, qué sé yo, Noruega, Suiza, Suecia, Bélgica, qué sé yo, tienen justamente altos niveles de aburrimiento, de ansiedad y de depresión. Claro, Claro, nacen con la vida casi resuelta al final, pues, o sea, sí, la ansiedad de elegir qué quiero ser, casi con, no digamos con igualdad de condiciones, pero con un, casi así como cualquiera puede ser lo que quiera, y si no queréis ser nada, no soy nada, y vivir del Estado, sí, da lo mismo, pero parece ser sí. que eso, bueno, por eso crean ONG, vienen para acá, pues, de aburrido. Bueno, eso sí, sí, hay una tesis que dice que hay, claro, es como que no supiéramos gestionar eh, el tiempo libre, ¿cierto? Es Mm. como, eh, no sé, no sé por qué nos pasa eso. A lo mejor también, bueno, también puede ser la pérdida de la comunidad. Sí, que también, Estamos, al tener tiempo libre también nos damos cuenta que estamos medio solos, creo sí, yo. pues, los vecinos ya no son No nos vecinos, no conocemos a relacionamos los todos, vecinos, no claro. conocemos, Entonces, claro, sí, eso también hablamos la otra vez, de claro, como que el núcleo, bueno,
El capitalismo lo hace así, digamos, que el núcleo se reduce a la familia para que seáis más productivos, porque si tenéis muchos lazos, vais a andar preocupados de los lazos, entonces como que la amistad queda en un segundo plano, y todo eso. Sí. Bueno, pero el tiempo libre pueden vernos acá en el canal, Pablo Tagore, tenemos este programa, tenemos reels, tenemos fotos, tenemos de todo, tenemos al doctor Antonio Hermosilla también. Oye, se nos está acabando el tiempo, tenemos al doctor Cifu pronto, ni le hemos avisado, pero bueno, se nos están acabando los minutos, Antonio, así que está espectacular, yo te voy a dejar invitado para una próxima sesión. Bueno. Ahí compartiremos por último un vino a la distancia, yo creo que estuvo nos faltó, ya que no se puede fumar adentro, nos faltó un vino. Y no sé si quieres decir algunas palabras al cierre, o que nos quedan breves minutos. No, yo agradecerte la invitación, porque lo sentí como una conversación. Es muy extraño esto. Sí. Porque yo sé que hay gente conectada que está mirando, sí. Pero yo estoy en el libre, yo estoy aquí en mi casa y me siento hablando contigo. Claro, no, estoy tratando de usar un lenguaje un poquito más elevado, porque sé de que aquí hay gente mirando, pero lo sentí como una conversación. Y yo creo que, no sé, yo creo que es interesante que los psicólogos, nuestros estudiantes, ¿cierto?, se empapen de estos filósofos contemporáneos, estos pensadores contemporáneos. Deberían estar las mallas. ¿Cierto? Están entregando un diagnóstico muy interesante del mundo actual y a veces con muchas agudeza para mirar, por ejemplo, lo que es una enfermedad mental. Veces, entonces, no sé, si hay estudiantes mirando, yo los recomiendo. Porque me salió mi lado pedagógico y profesor, inevitable. Sí. Pero que lean a Byung-Chul Han y porque además él además escribe en este lenguaje que no es difícil y en texto, y yo creo que él lo pensó así, cortito, su editor, cortito, texto corto, que también es una cosa muy del mundo actual. No tengo mucho tiempo para leer un libro de 500 páginas, y hay uno de 80, 100 páginas y va bastante. No, y no solamente no lo puedo leer, ¿cómo lo voy a andar trayendo para allá y para acá, digamos? ¿Cómo voy a andar con el libro? Además. Así que nada, pues, tienes que seguir en esto, sí. en esta cruzada, y después que no sea Han, no sé, Zizek, no sé, Lipovetsky, no sé. Sí, obvio, si todos vamos, ampliar el espacio a todo ese pensamiento como más crítico. Agradecer, porque ya estamos casi en la hora, Instagram nos corta, agradecer al doctor Antonio Hermosilla, amigo personal de la casa, agradecer su tiempo, su disposición, su sabiduría, conocimiento, buena disposición, buena onda también, hacer temas que es súper árido, pero lo hizo súper. También agradecer a los que se conectan, algunos que se han repetido en varias oportunidades que hemos estado hablando de estos temas. Hay varias gente nueva, alcanzamos un pic que para este humilde canal es alto, de 21 personas, nunca antes lo habíamos tenido, así que estamos más que felices. Agradecerte, Antonio, y como digo, estamos armando la programación próxima. Entre medio tenemos que tener a Dr. Cifu primero y después te volvemos a tener, ¿eh? Bueno. Cuídate mucho, Antonio. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao, Pablo. Cuídense a todos los que se conectaron. Chao, chao. Chao.